Continuamos, acá estamos en esta mañana de Pinto Pururú y llegó el momento de la columna astrológica, porque veo en todos lados que el algoritmo me va mostrando que la cesta de no sé qué, que la conjunción de no sé cuánto, que las cosas planetarias que están pasando no pasaron nunca casi en la humanidad o hace un montón. Y bueno, para que nos diga un poco de qué va esto, estamos con nuestra licenciada astróloga. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, preparé específicamente ese tema porque Sí. está como en boga. Claro. Yo venía pensando, bueno, porque a todo el mundo ahora, después me ríe a todo el mundo. Bueno, Bueno, hay ¿cómo mucha es? gente que... ¿La canasta de qué es? La canasta de... Mira, yo acá me lo anoté cómo se pronuncia. Se pronuncia Barbolt. Barbolt. Porque se escribe bueno, pero se pronuncia Barbolt. Barbolt. Este es un astrólogo del siglo XX, del siglo pasado, muy conocido, que fue el que predijo la pandemia. Digamos, dijo que para el año 2020 la humanidad iba a atravesar un evento colectivo que estaba vinculado a la salud, ¿no? Entonces, bueno, medio como que después pasó. Pero bueno, también se hicieron famosos los Simpsons por eso. Claro. Y otras cuantas series. Bueno, pero este señor... poniendo esta cosa de los tránsitos a futuro, hace mucho tiempo dijo que julio del año 2026 era un momento muy importante en la historia de la humanidad por estos tránsitos. A esto se le llama canasta de Barbolt porque la figura que hacen los planetas pareciera como una canastita. Viste que una canastita es como un trapecio dado vuelta, ¿no? Como que tenés una línea cortita y dos que se abren, ¿no? Bueno, y hay otro planeta que queda como una canastita, no de las redonditas, sino las que son como tipo fuente hacia afuera. Ese es el dibujito. Pero acá a mí se me dio como la gana de explicar un poquito de qué se trata esto de los dibujitos, porque muchas veces decimos, sí, porque están en oposición a tal, o porque están en cuadratura, o porque están en conjunción, o porque hacen la tricuadrada, un gran trígono, una canasta, un barrilete cósmico, etcétera, etcétera. Bueno, esto tiene que ver con que nosotros cuando imaginamos el zodíaco y vemos la rueda astrológica, vemos un círculo en un plano, pero esto en realidad es tridimensional, ¿no? Está el Sol en el centro y todos los planetas moviéndose en diferentes órbitas, con diferentes tiempos alrededor del Sol. Y a la par, estos viajan todos juntos a través de la galaxia. Esto es astronomía, esto lo contamos siempre, esto es lo que hace el sistema solar, el Sol con todos sus planetas. Ahora, ¿qué sucede? Hay un estudio muy antiguo que tiene que ver con los puntos arábigos, que estaba vinculado a los primeros lenguajes, donde la astrología era muy matemática, era muy precisa, estaba muy atada a un montón de cuentas y números. Los árabes empezaron como a ver estas cosas. En realidad, como no es un plano, no es un círculo en un papel con todos puntitos o dibujitos, sino que es tridimensional, cada uno de los planetas en su viaje lo que forman son diferentes figuras geométricas, ¿no? Unos con respecto a otros forman diferentes figuras geométricas tridimensionales en el espacio en el que viajan, en la burbuja magnética que el Sol le genera a todos viajando, se van posicionando de manera que dibujan formas geométricas, ¿no? Y como la matemática, la geometría, la música y el universo manejan todos más o menos el mismo lenguaje, se basan en la misma, tienen como la misma base de datos, el mismo tipo de información. Entonces, cuando hablamos de grandes figuras, grandes aspectos, como por ejemplo esta canastita, que además tiene el condimento de que no se suele hacer frecuentemente, y que en realidad lo más importante de todo esto, porque se puede hacer frecuentemente con planetas que se mueven muy rápido. El sistema solar tiene el sistema solar interior y el exterior. En el interior están los planetas que se mueven muy rápido alrededor del Sol. Lo que nosotros en la astrología llamamos planetas personales. Sí. ¿Qué quiere decir? Nos afectan más significativamente, están vinculados a nuestro ego, digamos, a nuestra máscara de la personalidad en nuestra vida cotidiana y de nuestra conciencia, porque están más cerquitas al Sol, porque se mueven. Entonces, puede pasar que se hagan estos aspectos, pero los planetas al moverse muy rápido no tienen gran incidencia colectiva. Lo que está sucediendo con esta famosa canastita es que está formada por planetas transpersonales. Los planetas transpersonales están más allá de Júpiter y Saturno. ¿Qué quiere decir? A medida que se van
alejando del Sol, que representa la conciencia y la fuerza vital y el calor y la luz, a medida que están cada vez más distantes, tienen cada vez menos luz, ¿no? Están como cada vez más en la sombra de la luz del Sol, por lo tanto también más lejos de la conciencia. Y además generan esto de que son colectivos. ¿Por qué? Porque están mucho tiempo en el mismo lugar, en el mismo signo. Entonces en la Tierra van naciendo mucha gente que tiene esta misma significación, ¿no? Esta canasta que se perfeccionó entre el 19, el 20 y el 21 de julio, en este tiempo se viene formando hace un montón de tiempo en realidad. Lo que pasa que hay algo muy importante, como decía, para los principios de la astrología, que tiene que ver con los grados matemáticos, ¿no? Están posicionados en este momento los 3 planetas transpersonales, que son aquellos que en realidad envían un mensaje que supera el ego personal, que supera la individualidad de cada persona, ¿no? Que nos hablan de algo mucho más grande, que abarca mucho más tiempo y que es un proceso colectivo, ¿no? Porque un proceso colectivo que es que, por ejemplo, 200 años ahora cambiamos de una era de tierra, de conjunciones en tierra, 200 años de conjunciones en aire. Bueno, no vamos a vivir 200 años nosotros, pero vamos a ser parte, ¿no? Vamos a tener estos significadores, porque vamos a ser parte de todo un paradigma nuevo que se construye a partir de esto que es colectivo, estos planetas transpersonales, colectivos. Bueno, entonces, al estar ellos precisamente en estos grados matemáticos, generan un dibujo perfecto, una forma exacta, perfecta, ¿no? Que es impecable y que además dura varios días. Y otro de los planetas que está interviniendo en este dibujito de la canasta es Júpiter. Júpiter en Leo. Y Júpiter no es transpersonal, es social. ¿Qué quiere decir? Que no está afectado, no tiene tanto que ver con mi personalidad, mi conciencia, mi propia aventura, sino también con cómo se vincula esta aventura con lo social, ¿no? Con lo social, esto cercano. Y no lo social desde lo colectivo, que es más amplio, sino un entorno más achicado y con determinadas funciones. ¿Pero esto qué quiere decir? Bueno, Júpiter, que es el planeta gigante del sistema solar, que es como una lupa que todo lo agranda, que desvía un montón de cuerpos, que desvía también la luz y la gravedad, y etcétera, etcétera, por su masa, lo que hace es como que es el catalizador de todo esto, cierra esta canasta, ¿no? Esta gran tarea que están haciendo estos planetas transpersonales, en este momento es como si nos va a llegar todo esto a través de la experiencia de Júpiter. Y Júpiter es un maestro, es un gurú, representa también a Zeus, representa creencias, filosofías, es el regente de Sagitario y el regente de Piscis también, donde en este momento están los nodos. Bueno, todo este movimiento tan preciso, ¿no? Todas estas figuras geométricas que son tan precisas, lo que hacen es marcar hitos, como momentos épicos, ¿no? Como marcas. Nosotros sabemos ahora, por ejemplo, que en la época de la Revolución Francesa, Plutón estaba en Acuario, como está ahora. Pero nosotros no estábamos ahí en la época de la Revolución Francesa. Bueno, dentro de una X cantidad de años, las culturas que estudien sus propios antecedentes históricos van a ver la importancia de este tiempo con esta configuración. Es un cambio de era, venimos hablando de este cambio de la era de Acuario, y etcétera, etcétera. Bueno, es ahora el tiempo en el que desde un más allá cósmico, ¿no? Como que la conciencia está preparada para recibir información que tiene que ver con algo superador de esta instancia, que no pasa solamente por nuestra individualidad, por nuestra historia, por mi personalidad y por mi propio desarrollo, sino que es en el conjunto de la humanidad y en el conjunto y a través de la historia y del Nos cambia tiempo. la pantalla a todos, digamos. Exacto, sí. Exacto. Siempre lo decimos, es un tiempo portal. Bueno, la puerta es esta, este es el momento. Sí, hablamos de un poco antes, un poco después, un montón de años, que más o menos, que más acá, que más allá. Bueno, este momento es muy importante, es muy preciso y además es muy único. Van a pasar muchísimos años hasta que vuelva a concederse entre los 3 titanes del zodíaco, los planetas transpersonales, una conjunción partil. Y están en signos en lo que están hablando, porque, por ejemplo, Neptuno está en Aries haciéndole un sextil a Plutón y un sextil a Urano. Urano está en trígono con Plutón a la vez,
también Urano está en sextil con Júpiter y Júpiter está en oposición con Plutón. Ahí la tenemos la canasta matemáticamente, ¿no? Y el número 4 también tiene que ver con materialización, con algo concreto, con algo que se asienta, que se plasma, que baja. Es como que en este tiempo baja otra información, lo que venimos diciendo, nos van a cambiar los datos, Júpiter en Géminis nos va a cambiar los datos, nos va a cambiar la información básica, los datos que tenemos, con lo cual vamos a tener que cambiar las hipótesis. Y cuando podamos o afirmarlas o refutarlas, vamos a tener que cambiar las teorías y vamos a tener que cambiar los paradigmas, ¿no? Vamos a pasar un proceso de muchísima transformación y esto ya no es como que puede ser que, no, está acá encima de nosotros. Esto es como aquí y ahora, tiene un nivel de contundencia histórica y épica. Digo épica porque como los cambios son muy acelerados en este tiempo, Plutón en Acuario también está mostrando todo lo que ya tiene que ser eliminado de la forma en la que nos manejamos socialmente. Neptuno en Aries está diciendo que se va a disolver el ego, la máscara del ego. Esta cosa de la individualidad, del individualismo. Gracias, muchas gracias Géminis por la información precisa. Este individualismo no tiene que ver con la individualidad, con lo genuino que uno es, ¿no? Con quién uno es en verdadera esencia y para qué uno vino realmente. Y qué es cómo se perdió en el camino de su información, de su genuinidad, de su individualidad como aporte al colectivo, de su conexión intrínseca e inexorable con el resto de las personas y con el entorno que habita, ¿no? Cómo la individualidad y el ego se desdibujan y toman la conciencia de que están tan vinculados a lo colectivo. Entonces esto replantea un nuevo yo, le replantea al ego personal, decir, che, bueno, ¿para qué estoy acá al final? ¿Para cumplir qué cosa? ¿Para ser yo grandioso para mí mismo o para mi entorno muy, muy cercano y pequeño? ¿O voy a ser parte de una historia, como un componente épico, ocupando el lugar que me toque? En este tiempo los grandes héroes no son solamente figuras que reconoce toda la humanidad y que se ven y que están en un lugar público. Estamos en el tiempo donde los grandes héroes están en el corazón de cada persona y que la comprensión de que poner eso que es altruista en uno, que es más grande, que lo supera a uno mismo, al servicio del contexto, es la forma de ser espiritual en estos tiempos. Es la forma de la transformación de la conciencia. Ya no se van a admitir tanto las cosas en otra dirección que no sea esta, ¿no? Es como, bueno, claramente estamos viendo muy desenmascarado la falsedad, la fake news, y la fake news que también proviene de nuestro intelecto, de nuestra conciencia, de nuestra manera de interpretar. ¿Por qué? Porque a veces nos aferramos a nuestra propia idea y cercenamos todo el resto de la información. Bueno, muchas veces, y lo que estamos viendo me parece ahora, tiene que ver con todo ese sistema resistiéndose a ser refutado. A ser refutado. Y sí. tener que modificar absolutamente todo desde las bases, sí, ¿no? Sí. Estamos en este tiempo donde la historia no es como que hay constantemente algo que nos está diciendo como motor. La historia no es como te la contaron, las reglas del juego no son estas que estamos llevando adelante en este momento. Vamos camino a la destrucción y ahí tenemos en este momento una puerta abierta enorme, un ventanal cuántico histórico para transformar esto muy velozmente, y depende de las decisiones que tomemos cuáles van a ser las consecuencias colectivas. Y si no lo podemos entender a las buenas, nos van a pasar cosas disruptivas como los terremotos en Venezuela, ¿no? Como, qué sé yo, como las banderas en los mundiales, como determinadas cosas que ya no se pueden dejar de ver y que dejan expuesto desde lo micro y desde lo personal a lo macro y colectivo un montón de falacias, de mentiras, de construcciones sobre paradigmas que son totalmente crueles, ¿no? Que están sofocando no solo a las personas, sino que a la tierra. Eso yo lo repito y lo vemos en todas partes. ¿Por qué? Porque en realidad, solo pudiendo traer a la conciencia
lo arrasador que es este tiempo y cómo cada uno tiene la responsabilidad de lo que hace. Y no desde este verso de, ay, si te va mal en tu vida es porque vos no estás haciendo suficiente o porque vos no estás conectado con la abundancia. O sea, nada que ver con ese discurso, ¿no? Pero también tenemos que ver que como colectivo estamos vibrando muy bajo. Estamos vibrando en la sintonía de la guerra, Sí, sí. ¿no? En estos tiempos. Y uno dice, bueno, pero yo no estoy apostando a la guerra, yo no estoy esto y lo otro. No tiene que ver con el discurso, porque ahí es donde digo de vuelta lo de la fake news, de cómo creemos. Ah, porque si yo ahora digo que nosotros colaboramos a la guerra en lo cotidiano, cuando odiamos a lo que tenemos adelante, ¿no? Digo, entonces ya estoy teniendo el discurso este que dice que yo soy responsable de mi... No. Ni un extremo ni el otro, ¿no? La posibilidad de escuchar al otro empáticamente, de conectar con cuál es su posición y su perspectiva, ¿no? Desde qué historia está haciendo lo que hace, diciendo lo que dice y apoyando lo que apoya, sin tener este sesgo de que una palabra ya me impide escuchar y ver todo el resto de quién tengo enfrente. Porque no vamos a poder hacer un gran salto colectivo si no podemos conectar con el que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, este traspaso de poder conectar con el otro y compartir lo diferente que somos, ¿no? Y construir desde lo diferente y aceptarnos desde lo diferente. Porque, claro, yo no estoy aportando a la guerra, pero si yo reviso adentro mis propios circuitos de odio, cuándo se me despiertan, cómo se me despiertan, qué hago con ellos, cómo los gestiono, ¿no? Porque adentro tengo circuitos de odio, porque soy parte de una humanidad que vibra esa frecuencia. También soy parte de una humanidad que cuando suceden grandes catástrofes es capaz de generar grandes milagros, ¿no? Y cosas muy, muy grosas que lo dejan a uno como si, mirá como también también está dentro mío esto otro. Por eso, entonces, bueno, como hay tanto de una cosa de la otra, no es el sistema de la eliminación. Porque si no nos estamos eliminando como humanidad, estamos haciendo eso. Mientras cantamos con un montón de niños de todos diferentes colores en un estadio de fútbol sobre la paz y el amor, estamos masacrando a otra cantidad de niños, ¿no? Y vivimos bajo paradigmas donde estamos siempre mirando lo que el otro hace, cómo lleva adelante su vida, qué es lo que está diciendo, cómo se contradice, cuando en realidad hay que buscar adentro nuestro las propias contradicciones a disolver, las propias diferencias. Pero no quiere decir que no tenga que entonces ni creer en nada, ni reafirmarme en ninguna posición. Como cada uno, Júpiter en Leo va a mostrar esta cosa de cada uno encarnó en este tiempo y en esta humanidad para un propósito que lo supera. Que lo que tiene que traer es esto leonino, que es lo más altruista, ¿no? Se supone que Leo es este corazón humano único, es esta identidad única que tiene el ser humano con su capacidad de vibrar en empatía con lo que lo rodea. Bueno, hay momentos en los que estamos muy, muy, muy lejos de todo esto. Y no hay tiempo, ¿no? Como que, bueno, sí, claro, de última, a mí, ¿qué me va a afectar una canastita, un dibujo, esto? Bueno, no sé, cree lo que quieras, pensá lo que quieras, lo que sí, no te olvides que sos parte de un plan que sí o sí va a suceder y que es mayor a tu propio deseo y que entonces no quiere decir que vos anules tu deseo o lo reprimas, no, quiere decir que lo busques, que lo pulas, que encuentres tu propósito, que te conectes con tu llama, porque van a cambiar las creencias, van a cambiar los paradigmas, va a cambiar la fe, va a cambiar la política, la economía, los límites divisorios territoriales, va a cambiar todo muchísimo aceleradamente y no podemos seguir viendo, bueno, total, yo de 50 años, dentro de 50 años, 100 años no voy a estar. Así que mejor voy a buscar lo que me salve a mí, porque eso es el individualismo. En ese parámetro vivimos, ¿no? Bueno, arraso con lo que tengo alrededor ahora, y bueno, y después no sé. Y así estamos yendo a las ruinas. Entonces es una disposición de nuestro sistema, del que somos parte, ¿no? En el que sí o sí viajamos alrededor del centro de la galaxia, perdidos como una botella al mar, con un montón todavía de preguntas que respondernos en el universo.
Lo que sí es seguro es que este es un tiempo muy importante y que cada paso cuenta, cada transformación interna que podamos hacer en pos de mejorar por dentro, ¿no? Nuestras creencias, la forma en la que me conecto con lo que tengo cercano, los recursos, qué información manejo, cómo me aferro a ella, cómo la comunico. Todas estas cosas de este tiempo van a cambiar muchísimo el entorno, la realidad, lo que veamos concretamente a nuestro alrededor en el siguiente tiempo. Entonces es como un tiempo de ponerse serio, ¿no? Como de crecer, como, ¿viste? Como digo, ponerse serio. Sí, tiene que ver, digo, porque a veces, viste, uno tiene asociado como, no sé, ser circunspecto hacia ciertas cosas, sino tiene que ver con crecer, madurar Sí, en una visión interna hacia uno mismo. Y esto que vos decís, no desde la meritocracia que nos han entrenado a, bueno, pienso positivo, solo pienso positivo, pero sí estoy enlazado con mi proceso al proceso colectivo. Entonces, es importante y tengo injerencia en lo que sucede en ese exterior, en tanto sí. y cuanto me responsabilice Exacto. de Ponerse serio es hacerse responsable. de mi perspectiva interna Sí. hacia eso. ¿Qué partes estoy todavía esperando que o venga el Mesías y me salve a las naves, o un político, o mi papá y mi mamá, o lo que sea, ¿no? Para rescatarme, entre O que me comillas. digan qué tiene O que que me ser. digan para Porque dónde, porque claro. esto de ponerse serio, que digo de ponerse serio, ¿no? Es como de estar atento y hacerse responsable. Porque no importa qué decidas, porque no hay una moral prefabricada, ¿no? O un lugar o un propósito prefabricado. Lo que importa es qué decidís y cómo te haces responsable de lo que decidís. No la cosa en sí objetiva de la decisión. Es como jugártela, bueno, yo creo en esto, quiero esto, voy hacia acá, me la juego. Pero no tipo, hago esto y no me importa y no escucho que está al lado y entonces me busco solamente a los que piensan igual que yo o quieren. No. Es decir, estoy acá, creo esto, defiendo esto, entrego esto, recibo esto y me hago responsable porque estoy conectado con el todo, ¿no? Entonces no hay más el individualismo férreo al que la sociedad está llevada. No nos va a dejar en jaque mate, o sea, no nos va a dar opción de movimiento. Entonces, toda esta transformación sí o sí va a suceder. Como es transpersonal, esto que digo, como no es simplemente algo que me afecte a mí sola, pero sí hay un lugar de mi carta donde me va a afectar. Las casas, los lugares en donde esté formándose este dibujito en el cielo, me van a hablar de cuál es mi rol en todo este juego. Y ¿no? hablando de eso, Sí. ¿cómo puede hacer alguien que nos está escuchando, no por internet porque se nos cortó, pero sí por la radio y dice, ¿y yo dónde tengo este dibujito? ¿Cómo puede hacer la gente para hacer su carta natal, su revolución solar, sus aspectos y todas esas cosas? ¿Cómo hacen? Se pueden comunicar conmigo al 3548 4012 91 o me pueden buscar en las redes sociales como Luciana Lipo con doble P. Muy bien, y también se viene Vez la charla charlas. de los tránsitos de julio, agosto y septiembre Se con viene temporada de eclipses. Eclipses Sí, como si era entramos poco. como en el chan, 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 chan. Y bueno, ese es como el acelerador de partículas del proceso, los eclipses. Señorita Luciana Lipo, muchísimas gracias. Muchas gracias.